Me llamo José Zabalete y estoy en uno de los patios más famosos y singulares de Córdoba. Es un verdadero oasis de calma y de belleza en pleno centro de la ciudad. Estamos en Córdoba, la antigua capital de Al-Ándalus durante más de 300 años, un periodo que abarcó desde el siglo VIII al siglo XI. Se la llamó la Perla de Occidente, porque era la ciudad más grande, culta, bella y próspera de aquellos tiempos. Aquí, los sentidos se deleitan con el ambiente mágico que se respira. Influidos por la luz, los colores y los aromas de las flores y plantas que ocupan casi todo el espacio del patio. Las casas patio están por toda Andalucía. Los hay también en Extremadura, Castilla-La Mancha y en la costa mediterránea, en lo que fue el antiguo territorio de Al-Ándalus. Pero en ningún otro sitio como en Córdoba se mantiene tan viva la cultura de los patios. Tanto en la ciudad como en los pueblos de la provincia hay cientos, miles de ellos. Es una forma de vida ancestral cuyas raíces se hunden en la historia desde hace milenios. El patio que hoy encontramos en Córdoba y en el resto del antiguo Al-Ándalus tiene su origen en el tipo de vivienda que los romanos impusieron en estas tierras. Era la solución constructiva
ideal para adaptarse a las condiciones climáticas de la Bética y del resto del territorio hispánico y mediterráneo. Estaban inspiradas y evolucionadas a partir del tipo de vivienda de otros pueblos y culturas más antiguas, como la mesopotámica, la helenística y la del antiguo Egipto. Estas viviendas eran las denominadas domus y tenían como núcleo central el peristilo, o sea, el patio. En torno a este se construían la cocina, las habitaciones y el resto de dependencias. Con esta distribución, la luz exterior llegaba a todas las estancias de la vivienda. Los patios estaban adornados con plantas y pequeños jardines interiores, estanques de agua y alguna fuente. Todos estos elementos proporcionaban frescor y un ambiente de relax y bienestar. Las plantas también se utilizaban como ofrenda a los dioses y como homenaje a los fallecidos. La llegada de la cultura musulmana a principios del siglo VIII no supuso un gran cambio en la arquitectura de las viviendas. Bien al contrario, el Islam supo adaptar las construcciones de las casas patio de las poblaciones tardorromanas que conquistaron en la península ibérica. Desarrollaron un modelo de organización social que, al mezclarse con la población autóctona, dio origen a la cultura hispano-musulmana. Seguían teniendo al patio de sus casas como elemento esencial, en torno al cual giraba la distribución de todas las dependencias y la vida hogareña andalusí. Para salvaguardar la intimidad interior de la vivienda desde la calle, disponían de un portal con entrada lateral al patio, el zaguán. Tenían también letrinas que solían situarse al fondo de un pasillo en recodo, en una esquina del patio, cuyos desagües iban directamente a la calle. Desde el patio salían escaleras para acceder a la planta alta o a la terraza superior. Los suelos de los patios de las casas eran de ladrillo o terrizo, mientras que los de los palacios eran de piedra o ladrillo. Como fuentes y elementos decorativos del patio, utilizaron el abundante material heredado de los romanos y los visigodos. Las salas principales disponían de un zócalo a la almagra, que en Granada evolucionó al azulejo. Con la proclamación del Califato de Córdoba en el siglo X, Al-Ándalus vivió su época de mayor esplendor en todos los niveles: económico, militar, social, cultural, científico. Los innumerables palacios que proliferaron por el reino tuvieron como signo distintivo en sus elementos decorativos el lujo, la belleza y el refinamiento. Eran auténticos paraísos, con jardines, pozos, fuentes, juegos de agua y exótica vegetación. Eran lugares realmente hermosos, hechos para el deleite de los sentidos y el gozo, que intentaban recrear aquí en la tierra
el paraíso que prometía el Corán. El culmen de esta ensoñación, según los cronistas de la época, se logró en los patios y jardines del conjunto palatino de Medina Sahara y el Alcázar andalusí de Córdoba, y con posterioridad en la Alhambra y el Generalife de Granada. Tras la caída del Califato de Córdoba en el siglo XI, Al-Ándalus se dividió en diferentes estados, más o menos pequeños, que se denominaron reinos de taifas. En estos pequeños reinos continuó la evolución arquitectónica y decorativa de los patios. Utilizaban materiales menos nobles, pero más manejables, como el ladrillo, el yeso, el tapial y el azulejo. Estos materiales más dúctiles permitieron el desarrollo de un arte decorativo más lujoso y bello, que conectó muy bien con lo ya existente en las casas patio. Los artesanos elaboraban unas complicadas filigranas, con motivos caligráficos, vegetales y geométricos, que en perfecta armonía con el entramado vegetal, embellecieron los patios de forma notable. Era la estancia más decorada y noble de la casa, un lugar para impresionar a las visitas y donde se desarrollaba gran parte de la vida hogareña. El progresivo avance militar desde el norte de los reyes cristianos sobre los reinos taifas trajo consigo el florecimiento durante los siglos XII, XIII, XIV y XV de un nuevo estilo artístico genuinamente hispánico. Nació de la confluencia del estilo musulmán de la época con los estilos cristianos, románico, gótico y renacentista. Este nuevo estilo es el denominado arte mudéjar. Se llamó así porque eran los artesanos mudéjares, es decir, los musulmanes que permanecieron en los territorios conquistados por los cristianos, los que lo trabajaban, junto con los moriscos y cristianos que aprendieron el arte musulmán. El trabajar con gran habilidad con materiales blandos y fáciles de manejar, como el yeso, la madera, el ladrillo, la mampostería y la cerámica, permitió alcanzar mayores cotas de embellecimiento de las casas patio. Con la caída del reino nazarí de Granada en el siglo XV, se culminó la reconquista y el fin de Al-Ándalus. Este hecho no supuso un cambio drástico en cuanto a reforma constructiva se refiere. Las casas patio seguían siendo el tipo de vivienda utilizada por los nuevos moradores. Los conquistadores recibieron como parte del botín de guerra lotes de casas, campos y palacios dependiendo de la graduación militar y de la influencia que estos tenían. Todo ello provocó una despoblación paulatina de pueblos y ciudades, sobre todo de Córdoba, a consecuencia de las guerras, las expulsiones masivas por motivos religiosos y políticos y las emigraciones, entre otros, al Nuevo Mundo y norte de África. Estas circunstancias adversas provocaron en la antigua Al-Ándalus una época de calamidades y miseria. De repente, ciudades como Córdoba se encontraron con menos familias que casas disponibles para vivir en ellas. Muchos de los palacios y grandes casas se reconvirtieron en monasterios, conventos y hospitales de caridad.
se produjo también un fenómeno de concentración de grupos de casas que formaban una sola finca y que pertenecían a un mismo dueño, dando lugar a lo que se llamó los patios de vecinos. Las familias con pocos recursos se vieron obligadas a alquilar habitaciones de estas fincas y compartir con el resto de familias las zonas comunes, como la cocina, los lavaderos, pozo de agua y las letrinas. El patio era el nexo común y centro de esparcimiento e interacción entre las familias y articulaba la vida dentro de estas casas de vecinos. Durante los siglos XVIII y XIX, los viajeros románticos, europeos y españoles, sobre todo gentes de la cultura, pintores, fotógrafos y escritores, describieron una Andalucía exótica, con un aire oriental islámico, muy diferente al resto de Europa. Sobre todo en Granada y en Córdoba, se sorprendieron de la subyugante belleza, calma y misterio de sus patios. Efectivamente, en ningún otro sitio como en Córdoba, el patio se ha convertido en una señal de identidad que impregna su personalidad como ciudad, convirtiéndolo en el crisol donde se ha sintetizado lo mejor de las diferentes culturas y gentes que la han habitado con enorme éxito. En otras ciudades se festejan acontecimientos históricos, santos o recogidas de cosechas. En la antigua capital de Al-Ándalus es la eclosión de las flores en los patios lo que motiva el festival más importante, al punto de ser declarado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Un bien que debemos seguir evolucionando y protegiendo. Gracias. Algunos de ellos han perdurado en el tiempo, como este de la calle Marroquíes de Córdoba, desde donde les hablo.